Muy bien. Hoy, 2 de julio del 2017, vamos a ver el tema, la estructura de Lilith en la Iglesia Fuente de Vida, en el nombre de Jesús, para lo cual vamos a pedir al Padre, ¿verdad? Vamos a pedirle que nos dé sabiduría para poderlo entender, así que yo le invito a inclinar su rostro en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, discernimiento para este tema, Señor, para que nosotros podamos tener revelación sobre este tema hermoso, Señor, que tú nos pones. Te damos gracias por la oportunidad de recibir esta palabra de parte de tu Santo Espíritu que serás revelado a nuestro apóstol Mario. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has dado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a hablar acerca de un espíritu que mantiene una estructura, es decir, no es un principado, pero sí es un exousies que mantiene una estructura de diferentes índoles de espíritus, y ese espíritu se llama Lilith. ¿De dónde viene esta referencia bíblica de ella? Bueno, en Isaías 34:14 nos habla que las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y el macho cabrío llamará a los de su especie. Si el monstruo nocturno se establecerá allí y encontrará así lugar de reposo. Entonces, otra referencia que podemos ver, ¿verdad? La misma referencia, pero con otra versión para que nos quede más claro. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. El chivo salvaje gritará a su compañero. La lechuza también hallará allí sosiego y hallará reposo para sí. ¿Dónde lo dice? Lo está diciendo que esta fiera, ¿verdad?, buscará a su compañero. Sabemos que la figura de la cabra maldita es Satanás, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver ahí que Lilith, ¿verdad?, busca ahí la alianza busca ahí tener bajo su estructura a la lechuza, que es figura de espíritu inmundo, que son los que siempre están con él. En las hienas, cuando tenemos la representación de Lilith en fotografía, podemos ver que de un lado está una hiena y del otro lado está un búho, viéndose, ¿verdad?, en una escultura de la antigüedad. ¿Cómo es que Lilith se representa, y cómo es que siempre va adherido a una lechuza, a una hiena, figura de espíritus inmundos? Vamos a ver eso con más detenimiento. Lilith es una de las potestades que entran en reposo dentro de una persona o lugar, refiriéndonos a una casa. Y reposo significa que las personas sufren ataques de esta entidad, pero no saben cómo sucede porque lo realiza durante su sueño. Así que en el reposo las personas sufren el ataque de esta entidad, pero no saben cómo sucede porque lo realiza durante el sueño de la persona que está atacando, siendo el horario en lo que podemos pensar que actúa entre 3 y 6 de la mañana, porque es cuando el sueño es más profundo, y sin embargo es el mismo horario cuando Dios envía a sus ángeles para que nos susurren al oído que las tinieblas no logren su propósito. Entonces, en Lucas capítulo 11, versículo 24, ¿verdad?, de la versión Reina Valera 60, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Entonces eso quiere decir, amado, amada, que Lilith es una potestad que comenzó a ser un tema más explicado conforme se ha descubierto por medio de arqueología, que se ha trasladado del tiempo en tiempo. La primera vez que se cree que Lilith incursionaba en los días del rey David
aunque ella es más antigua que los días en que gobernó Israel el rey David. Entonces, podemos saber que Lilith es más antigua, ¿verdad? Todavía. Lilith se escribe de la siguiente manera: L-I-Y, L y I latina, después Y, otra vez L, I latina, después Y y TH. En otras, ya escribiéndolo en español, vendría siendo L-I-T-H. Es el nombre de una diosa hembra conocido como un demonio nocturno que frecuenta los lugares desolados de Edom. Entonces, si recordamos Edom, ¿quién era el que dominaba Edom? Si recordamos, ¿verdad?, que en Edom, que eran enemigos del pueblo de Israel, pues de ahí es donde salió, ¿verdad?, esa entidad que gobernaba ese lugar, y podría ser un animal nocturno que habita en los lugares desolados. Así que, aunque el concepto de definición nos puede servir para este efecto, el traductor que escribió esta parte, ¿verdad?, para describirlo, no quiso comprometerse en adicionar algo más, pero para el efecto de la potestad de Lilith, lo que hace es que cada que regresa al mismo cuerpo lo intoxica cada vez más, porque el nivel al que busca llevar a la persona en la que está alojada es más alto, a tal grado de lo que pueda destruir por completo. Pero antes de eso, por medio de la intoxicación, estamos hablando de la contaminación, ¿verdad?, busca que esté contaminado a tal grado que pueda ser un vehículo de contaminación a otras personas. Siendo esta la estrategia de una potestad: intoxicar, contaminar, para que se convierta en un vehículo de contaminación masiva. Y específicamente la intoxicación es sexual. Entonces, como podemos ver, es una figura completamente sexual, ¿verdad? Aquí en la pantalla podemos ver, ¿verdad?, lo que yo les hablaba, que físicamente estos símbolos, ¿verdad?, son los símbolos que representan poder y dominio, ¿verdad?, que ya lo vimos en otra prédica, ¿verdad? Y Lilith es de forma de mujer. Si vemos las patas que tiene, ¿verdad?, no son de animal, ¿verdad? Quienes siempre están con ello: búhos, que son figuras de demonios, y hienas, son figuras de incubos y de sucubos. Entonces, en el caso del varón, en el incubo, ya le había hablado un poquito más, ¿verdad? El incubo es el que ataca al varón y el sucubo el que ataca a la mujer. Entonces, son figuras de los demonios que ella tiene dentro de su estructura. Es decir, no trabaja sola. Cuando va a atacar al varón, toma la forma de incubo, y cuando va a atacar a la mujer, toma forma de sucubo. Es decir, cuando va a atacar al varón, toma forma de mujer, y cuando va a atacar a la mujer, toma la figura de hombre. Es interesantemente, dentro de lo que ha podido encontrar como una representación gráfica de Lilith, se encuentra con un cuerpo femenino y cara de querubín. Fíjese, es femenino pero tiene cara de varón. ¿Por qué? Porque se convierte ya sea en hombre o mujer. Lazos en forma de círculo entre sus manos, lo cual denota que su ataque es cíclico y le sirven para atar. ¿Para qué quiere los amarres? Para atar a las personas. En lugar de pies tiene pezuñas, a cada lado tiene una lechuza como símbolo de sabiduría, pero también representan los incubos y los sucubos que le acompañan, y más abajo tiene otro tipo de animal. Pero esto todo lo que nos demuestra es que tiene una estructura, es decir, que no trabaja solo. Y por eso que necesitamos ver cuál es la estructura de Lilith, para ver cuál es la forma que opera, y como consecuencia nos podremos tener los puntos específicos para poder atacar y desautorizarlos. Porque si no sabemos contra qué estamos atacando, es como combatir contra nada, sin un blanco al cual apuntarle. Pero cuando tenemos la claridad en contra de que estamos de la misma forma, que somos más específicos para decir lo que tenemos que reprender. Así que estructura, al conocer su estructura sabremos las funciones. La estructura es como los huesos del cuerpo. Cada hueso tiene una función, conexión y coyuntura. Así que estructura significa con quién está conectado y cómo funciona.
Una estructura, amada, es como los huesos del cuerpo. Cada hueso tiene una función y está interconectado con otro para poder realizar su trabajo. De esa misma forma debemos saber el nombre para conocer el carácter, la naturaleza y oficio que tiene el nombre de Lilith y su función asignada dentro del mundo de las tinieblas. Así que para poder tener un ejemplo, podemos recordar el momento cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos y de pronto se enfrenta con el endemoniado y le preguntó su nombre. Y él le respondió Legión, porque eran muchos. En ese momento Jesús comprendió el carácter, naturaleza, oficio y funciones que estaba haciendo en aquella área. Recuerde que en la región de Gad era la región donde sacaba David sus valientes. Y si nosotros recordamos que la región de Gad, ¿verdad? Su número en gematría es 100, y 100 es un batallón. Entonces, nosotros tenemos que entender que en el lugar que había dominado ese espíritu inmundo, ¿verdad? Ese gadareno, esa legión, sabía perfectamente que estaban hablando de un lugar militarizado. ¿Y por qué pudo invadir ese lugar, ese gadareno, ese espíritu inmundo llamado legión? ¿Por qué pudo invadir ese lugar? Bueno, lo pudo invadir porque simple y sencillamente cada año que tenían que ir a dar gracias, la gloria, la honra y la alabanza a Jehová, cada año a Jerusalén, los gadarenos, como les quedaba lejos Jerusalén, dijeron, qué flojera. Y dijeron, ay, pues es que está lejos. Y empezaron a poner pretextos. Igualito como un hermano deja de ir al templo. Es que está lloviendo, es que esto, es que el otro, ya se me hizo tarde, no encontré mi gel. Y empezaron a dejar de congregarse. Es cuando aprovechó esa situación el gadareno, eligió a invadir ese lugar militar que es de gran estrategia hablando militarmente, invadir ese lugar. Entonces cuando Jesucristo escuchó su nombre, entendió su naturaleza de legión es militar, su naturaleza es de hablar de más de 6,800, ¿verdad? Espíritus inmundos dentro de una persona. Entonces, Lilith es un demonio femenino, místicamente hablando, forma parte del género de espíritus femeninos, como lo describe en el siguiente versículo. Entonces, es un demonio femenino, ¿verdad? En pocas palabras, que cambia de sexo, de hombre a mujer y de mujer a hombre para el ataque, pero con tendencia, estamos hablando si es gadareno, ¿verdad? Si es gadareno, ¿verdad? En legión, pues para atacar militarmente. Y Lilith, estamos hablando que su naturaleza es diferente, ¿verdad? Su naturaleza es atacar los dos sexos. Entonces, de esta manera, si nosotros empezamos a entender el carácter de Lilith, empezamos a entender su naturaleza, encontraremos también su oficio, es llevar a la gente a la degeneración sexual. Ese es el punto. Si una persona sueña, empieza a tener sueños húmedos, empieza a tener sueños intensos de sexualidad, lo primero que va a hacer es desensibilizar a la persona. Es decir, va a dejar de poco a poco de sentir el pudor y a sentirse más atraído por su sexo opuesto para poder ceder al placer, ¿verdad? Cuando nosotros, ya lo platicamos, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, ¿verdad? Y nos acostamos en paz, ¿verdad? Con el Señor, no andamos pensando en cosas sexuales, pero sin embargo tenemos un pleito, nos acostamos a dormir y le abrimos la puerta, ¿verdad? A que venga un espíritu inmundo, ¿verdad? En este caso, si eres mujer, va a venir un sucubo, si eres varón, va a venir un incubo. Entonces lo que va a pasar es que este espíritu tiene una finalidad: debilitarte hasta el grado de que tú en una debilidad física con un varón puedas ceder sexualmente. Entonces el propósito es no es de Lilith, es un propósito militar. Su propósito de él, el de legión, sí, pero el propósito de
de Lilith es debilitarnos, es tratar de hacer que nosotros caigamos en la seducción y que caigamos en la tentación para que demos puerta al pecado. Entonces nosotros tenemos que estar bien agujetas, amado, amada. En Zacarías 5:9 nos habla de la tendencia femenina, por qué se representa femenina. Dice así, en el Reina Valera 60: alcé luego mis ojos y miré, he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. ¿Cómo dice? He ahí dos mujeres que salían y traían vientos en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. ¿Por qué alas de cigüeña? ¿Qué características son las alas de cigüeña? Dan cobertura. Entonces Lilith da una cobertura ¿a quién? A los incubos y a los sucubos, mantiene una estructura. Entonces alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Entonces es una potestad que se mueve en los ambientes, en los cielos. Entonces Lilith es entonces una potestad místicamente femenina con primer punto, pero tiene la capacidad de ser entidad dual, o sea, puede operar tanto como una entidad femenina como una entidad masculina. Ahora la estructura y las conexiones, vamos a ir desglosando poco a poco a Lilith, la estructura y conexiones de ella. En primer lugar, Lilith es la cabeza de la entidad, por eso sostiene la estructura. Los incubos y sucubos hacen el ataque sexual en ambos sexos. ¿Cuál es la manera en que opera dualmente? En que las personas vayan perdiendo la sensibilidad y le dé igual, ¿verdad? Le dé igual o intimar con un amigo que sea homosexual o lesbiana en determinado momento, ¿verdad? Y la idea es que usted se sienta, no se sienta usted, ¿verdad? No se sienta usted con rechazo hacia esas personas. Nuestro propósito no es rechazarlos, sino que vengan a los pies de Cristo. Nuestro propósito es no desensibilizarnos para no caer en la homosexualidad y en el lesbianismo, que es en la manera en la que opera de forma dual este incubo y sucubo. Ahora, otra cosa que también hace que trabaja de otra manera es en bisexualismo, o sea, puede operar con ambos sexos a la vez. Es decir, que llegue un momento en que llegue a operar tanto a través de los sueños que la gente le dé igual hombre o mujer, hasta a ese grado de perversidad la persona lo llegue a absorber, porque de esa manera se manifiesta de manera bisexual e incluso hasta el bestialismo, que es la relación sexual con los animales. Entonces el propósito es ir de generación en generación, primero quitarle la sensibilidad a las personas, ¿verdad? Y cuando tú ves la televisión y ves una escena sexual, dices, pues eso es normal, no va a tirar la película nada más por una escena sexual, ¿verdad? Y le voy a adelantar, pues que tanto es tantito. Y después, cuando una mujer se encuentra acechada por un varón y se vuelve algo normal en el trabajo, ¿y qué dice tu compañera? Pues si aquí a todas nos dicen así. Entonces es algo normal. Entonces el punto es que llega un momento que el mundo nos llega a tratar de contaminar, y la contaminación que ya tenemos que ya traíamos del día, ¿verdad? Quiere hacer que nosotros volvamos a caer en el Egipto, del cual fuimos rescatados y liberados, ¿verdad? Y redimidos por la sangre de Jesús. Quiere que volvamos en un retroceso y en la noche venga el tiro de gracia, en el cual lo sientes, lo vives, viene, incluso pueda tener relaciones sexuales, el incubo, el sucubo con la persona, al grado de que diga, pues ya pequé, entonces ya que tanto es tantito, ¿verdad? Y entonces va perdiendo la sensibilidad al grado de intoxicar no solamente el alma, sino hasta el espíritu, porque si gana el alma
Lilith, ya sea del hombre o de la mujer, por consiguiente, la persona almática responde su cuerpo a sus pasiones. ¿Sí me estoy explicando? Lo que conocemos como concupiscencias. Entonces, el punto es no dejar que nuestra alma deje puerta abierta para que nosotros, en primer lugar, perdamos la sensibilidad y en segundo lugar, caigamos mentalmente a las pasiones, en el corazón, en los recuerdos, porque hasta pueda tomar la figura de una persona con la que haya tenido relaciones sexuales anterior en el mundo. Entonces, ¿para qué? Con la finalidad de intoxicar la mente y hacer pensar a la gente de que ya pecó, y hacer pensar que puede revivir, ¿verdad? Las viejas pasiones, ¿verdad? Desenfrenadas que antes tenía de venir a Cristo. Todo esto es un cúmulo de cosas que hace que las personas piensen solamente en una cosa: sexo, sexo, sexo. Inmoralidad, inmoralidad, depravación en depravación en depravación. Empieza por la sexualidad, después por el homosexualismo y el lesbianismo, después por el bisexualismo, al llegar al bestialismo. Y todavía hay cosas más que llegan a ser de mayor grado de depravacidad que puedan darse. Esta es la estructura y conexiones que tiene Lilith con el propósito de corromper la humanidad a través de experiencias de índole sexual, pero no con personas naturales, sino con entidades que pueden percibirles a tal grado que pueden llevar a las personas a tener experiencias considerables como normales entre hombre y una mujer. Ahora bien, este tipo de situaciones puede suceder como consecuencia de la puerta que le abre una persona y se le hace sentirse con derecho que pueda incursionar una potestad de ese carácter, al grado de que hay personas que hay para ciertas personas que se les hace algo normal. O sea, ya no se les hace anormal soñar cosas sexuales. Ahora vamos a ver más allá para poder entender cómo echar fuera esa potestad. Lo histórico de Lilith. La Biblia Jerusalén, en la página 1094, dice la nota: Lilith es un demonio hembra que merodea por las ruinas. Entonces, demonio viene de la palabra Sair, y nos habla la primera vez que se hace mención de Lilith fue a mediados del tercer milenio en la cultura de Sumeria. Es decir, desde entonces había influencia de esta potestad, hablando de potestad como espíritu inmundo, ¿verdad? El primer milenio de Adán y a Enoc se considera el primer periodo. El segundo milenio de Noé a Moisés se considera el segundo periodo. Y el tercer milenio de Abraham a David, este es el milenio donde empieza a manifestarse Lilith, donde arqueológicamente podemos determinar que empezó eso, lo cual se encuentra como dato histórico para saber a partir de cuándo empezó a atacar de esa manera. En el periodo del tercer al quinto siglo, estudiosos hebreos dicen que se refería a Lilith como un demonio femenino. Entonces, durante la edad de los cabalistas, ella fue dada a conocer como la reina de los espíritus femeninos. Fíjense, en la edad de los cabalistas, ahí se coronó como reina, la coronaron como reina. En el periodo del séptimo siglo aparece por primera vez una imagen tallada de Lilith en el área norte de Siria. Ahora, en la imagen que se presentó de Lilith aparece una leyenda diciendo: oh voladora de la cámara oscura, vete de una vez. Fíjese lo que dice: oh voladora de cámara oscura, vete de una vez. Le quiero aclarar una cosa. Lo que conocemos como potestad, lo que conocemos como saucíes, en el original lo menciona como autoridad en los aires. Y si es una voladora, ¿qué significa? Si es una voladora, ¿qué significa? Si es un espíritu que anda volando, ¿qué significa?
que está en los aires, es una autoridad que anda en los aires, es una potestad, es un exaucía. Ese es el rango de Lilith. Entonces, esto es muy importante para los que practicamos la guerra espiritual, para saber contra qué nos estamos agarrando. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Cuando vamos a ministrar a una persona, porque le tenemos que llamar por su nombre, tenemos que llamarla a combate para poder echarla fuera. Así que, como que la gente de aquel entonces preocupaba en un nivel de desesperación la toma de como un amuleto, y le asignan una oración la cual viene a ser muy usual en el mundo de los espíritus. La gente, cuando se ve muy amenazada, lo toma como un amuleto, creyendo que de esa forma le cambiará su situación, cayendo con esto en una idolatría. Por ejemplo, la Biblia cuenta de una mujer que tuvo flujo de sangre por 18 años. Algunas versiones dicen que estaba débil, un término que se refiere a una palabra griega, astenia, la cual tiene su origen en otra palabra del griego, esteno, que se refiere a una potestad de los días de los romanos y los griegos que supuestamente enfermaban a las personas. Como consecuencia del temor en el que vivían, le construyen un templo, pero cambiaron de nombre por Esculapio. Este nombre es dado porque acciona en forma contraria al nombre anterior, pero la estrategia del diablo era tener esclavizada a la generación de aquel entonces. Una vez que inician su culto a Esculapio, le ponen símbolos, el cual es una serpiente con una vara. La razón de la serpiente es porque la serpiente muta su piel, es decir, representaba para los romanos y griegos un cambio de salud. Esa es la figura de la serpiente que cambia de pieles, un cambio de salud en este caso. Pero el punto es que de esa forma es como aparece Lilith. Le pone una leyenda y la idolatran. Sin embargo, no pudieron detener las incursiones a través del tiempo, y sus ataques continúan al siguiente siglo. Es decir, hemos hablado acerca del espíritu de muerte, y muchos pactan con la muerte para que supuestamente la muerte no les haga daño. Entonces terminan idolatrando la muerte. De la misma manera que hicieron los antiguos para que no ser atacados, ¿verdad? Los sumerios por Lilith, le prefirieron adorarle, ¿verdad? Como quien dice, vamos a hacer las paces, no te metes conmigo y déjame dormir en paz. Entonces, empezaron a usarla como amuleto, empezaron a idolatrarla. ¿Para qué? Con el sentido de que los dejara en paz, hicieron pacto con ella. En el periodo del 8º siglo en Israel se le conoce como demonio con cuerpo de querubín. En el periodo talmúdico aparecía Lilith como la primera esposa de Adán, fíjese. Referencia a los libros del Zohar, del Talmud y Midrash, y la Biblia hace mención, hace mención también de Lilith. Así que, si hablamos, le quiero aclarar esta parte, que en el periodo talmúdico, donde ahí en los libros del Zohar y del Talmud y Midrash, donde usted no debe de consultar, en esos libros hay una degeneración donde hacen ellos una escritura demoníaca, ¿verdad? Y ponen ahí a Lilith como esposa de Adán, cambiando la versión de la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué finalidad? Como formarla para que Eva, ¿cuál es su nombre de Eva en hebreo? Es vida. Pero es la mujer que da vida. Entonces, si en estos libros, ¿verdad?, del Zohar y del Talmud y Midrash, la finalidad es ver a Lilith como la madre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Idolatrarla, tal y como conocemos hoy, ¿verdad? Cómo se idolatriza, o se tiene un matriarcado, ¿verdad?, acerca, ¿verdad?, de ciertas imágenes que reinan en México, ¿verdad? Que Jesús los reprenda en esta hora en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es la finalidad?
que las personas idolatrasen, ¿verdad? Y se sintieran hijos de un demonio, entidad femenina. Ese es el punto, de que las personas, ¿verdad? De que las personas pierdan el sentido materno, sensible, de amor, el correcto que Dios puso para la familia, y meter una contaminación, una intoxicación demoníaca a través de Lilith. Ese es el propósito. Ahora vamos a hablar de los incubos y sucubos. Los incubos y sucubos son espíritus derivados de Lilith, y Lilith es la esencia, y los incubos y los sucubos son derivados de ellas, lo cual significa que es ella misma. Cuando estamos hablando de un incubo y sucubo, estamos hablando de Lilith. Así que los incubos y sucubos son dos aspectos de Lilith, porque sabemos que es un demonio nocturno dual. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de cómo ella se manifiesta, ¿verdad? Se manifiesta en forma masculina y toma el nombre de Lili cuando lo hace en forma masculina, y cuando se manifiesta en una entidad femenina lo toma como Lilith. Entonces es el mismo Lili y Lilith, pero es la misma potestad. Aquellos ambos nombres fueron los que adoptó después de haber sido expuesta del lugar que tuvo originalmente con Dios. Eso significa que fue destituida de los lugares gloriosos y de honra como todo ángel caído, pero no perdió algunas cualidades, como el hecho de que se puede derivar de sí misma. Por eso se puede derivar como incubo y sucubo. Es decir, la base bíblica del término masculino Lili viene en Isaías capítulo 2, versículo 18. Vamos a usar la versión Biblia Las Américas, y dice así: y los ídolos desaparecen por completo. Cuando se refiere a ídolos, se refiere en el original, en el hebreo, dice la palabra Lili. Entonces podemos ver que desde ahí ya se estaba, ya podemos ver que no es una invención, ¿verdad?, de nuestro apóstol, sino una referencia bíblica sólida. Esto es lo que dicen nuestras Biblias, y la forma que escribió en el idioma hebreo es la siguiente, que podemos ver en la pantalla, como está escrito la palabra Lili en hebreo. Ahora vamos a ver traducida de la siguiente forma. Isaías 2:18, vemos la palabra Be, Ha, Elilim, Kalil, Hashalob. Entonces, ¿cómo fue escrita para llegar al amplio conocimiento de la forma en la que se puede obtener el nombre masculino de Lilith? Es necesario aprender algunas reglas de gramática del idioma hebreo, y al aplicarle se puede obtener mucha profundidad que a simple vista no la podemos obtener. Sin embargo, lo dejaremos ejemplificado para tener de base y poder estudiar en algún momento. Pero para hacer una traducción de esto se requiere el siguiente sistema. Es decir, en Isaías capítulo 2 versículo 18 dice así: y los ídolos desaparecerán por completo. Y el original que dice, ya lo vimos, el B es un prefijo que significa igual a. El Ha es un artículo definitivo. El nombre Elilim es plural y se deriva del singular El, que significa Dios. La palabra ídolos solo significa nada son. Kalil, separado de la K, significa igual a Lili. Hachalop significa pasaron o desaparecerán. La traducción sería así, del hebreo que acabamos de hablar, por palabra: y los ídolos, igual que Lili, desaparecerán. Eso es lo que dice el original. Entonces, no solo se comprueba la dualidad de Lilith en la Biblia, una en Isaías 34:14 y la segunda Lili en Isaías 2:18. Se comprueba que puede funcionar como incubo y sucubo. Ahora, la estrategia principal de Lilith. Vamos a conocer al enemigo, cuáles son sus estrategias principales. Ella es vehículo de contaminación, y Satanás la usa para intoxicar a través de sexo con incubos y sucubos. Acerca de la intoxicación, la sexualidad transmite espíritus que contaminan la genética de los individuos. Es decir, a través de relaciones sexuales, ¿verdad?, se transmiten. En una relación
habrá contaminación de espíritus. Todo el tiempo que una persona tiene una experiencia de relación con incubos o sucubos, parte de esa persona es liberada y queda un vacío que llenan los espíritus inmundos. Entonces, si usted está entendiendo y poniendo atención, ¿verdad? Todo el tiempo que una persona tiene una experiencia de relación, estamos hablando de una relación sexual dentro de un sueño, ¿verdad? Con incubos o sucubos, parte de esa persona es liberada y queda un vacío. ¿Para qué? Para que lo llenen otros espíritus inmundos. Entonces, ¿qué es lo que está provocando? Después de una relación que tiene un varón o una mujer con Lilith, ¿qué es lo que piensa? ¿Cuál es el propósito? Que sea lleno de espíritus inmundos. Amanece con un blanco grandotote. No sé si ha visto los blancos de cuando tiran arco con flecha, así un blancote grandote, para que vengan los espíritus inmundos a hacer cavidad en esa persona. Así que la intoxicación que busca Satanás a través de Lilith y sus diferentes manifestaciones es que por medio de la relación sexual con esa potestad se degenere por completo la humanidad y como consecuencia su genética para las generaciones venideras, es decir, que se transmita a través del aparato Golgi esa información genética. ¿En dónde? En el ADN de nuestro gen, ¿verdad? Entonces, si las generaciones venideras son contaminadas, el propósito es que se pase esa información genética de generación en generación, y lo hacen por medio de una incrustación de espíritus inmundos en las partes genitales de los que alcancen a experimentar este tipo de situaciones, con el propósito que esta sea su principal debilidad y que se convierta en las batallas con las que tendrá que luchar constantemente. Por eso es importante esa liberación. El espíritu que está implantado en las partes genitales de este tipo de persona lo lleva a cabo después de haber llevado y llegado a la satisfacción sexual, porque en este momento existe un vacío en la persona, y entonces cuando el espíritu lo llena o lo ocupa, empieza esa complicación y esa invasión. Estas son las luchas que están librando muchas personas, tanto hombres como mujeres, y no saben cómo ser auxiliados, principalmente porque las tinieblas interactúan con unos con otros, de manera que después de que una persona ha experimentado una situación de esta índole, siente vergüenza a consecuencia de un espíritu de acusación y se convierte en esclavo de aquellas experiencias. Entonces, muy pocas veces vamos a encontrar una persona que se sincere con usted, ¿verdad? Y le diga, mire, me está pasando esto en mis sueños, ¿verdad? Y más si es de carácter sexual. Entonces, es importante, ¿verdad? En el caso de los matrimonios que se platiquen teniendo el conocimiento de esta palabra. ¿Para qué? Para que no se tome a infidelidad lo que está pasando. Para que no haya un grado de desconfianza. Porque muchas veces por eso no se hay estas liberaciones por falta de comunicación, y es necesario primero ser preparado en la palabra, tener esta instrucción de esta palabra para poder, ¿verdad?, pasar a la fase de la liberación y tener tener en nuestro ser, ¿verdad?, en nuestra alma, la tranquilidad de que es un ataque del enemigo, y por consecuencia no debemos de satanizar a la persona con la que estamos viviendo, ¿verdad? O como en el caso de los matrimonios, ¿verdad? En el caso de las parejas, que no se vea como algo que es algo aislado. A muchas personas les pasa, pero sí es importante que nosotros busquemos la paz como herramienta de guerra para que nosotros podamos dormir en paz y dejar de tener ese tipo de problemas. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las definiciones, definiciones de incubo y sucubo, para que lo podamos entender más a profundidad. Incubo es del latín incubare. El prefijo in significa sobre y cubre, quiere decir acostarse o sea
acostarse sobre. Es decir, el incubo es una clase de demonio que toma la forma masculina para tener relaciones sexuales con una mujer. La prole de tal unión pertenece a los seres de las tinieblas. Este acto sucede mientras duerme la mujer. El sucubo es un demonio que asume la forma de mujer hermosa para tener relaciones sexuales con un hombre. Y corrijo esta parte, ¿verdad? Porque lo había dicho al revés. El sucubo es el demonio que ataca a una mujer. Entonces había dicho que atacaba a la mujer, pero es el demonio que ataca al varón y lo hace en forma de mujer. Hago la aclaración. El nombre viene de la palabra latina que quiere decir acostarse debajo. Es comparada con un espíritu femenino y la esposa de Satanás. Entonces, una de las esposas de Satanás es llamada de esa manera. Ahora, Lilith es un espíritu nocturno erótico, en primera. El primer encuentro de Lilith con el humano es a través de los sueños y fantasías eróticas. Lo pueden sufrir los casados, solteros, divorciados y viudos. Ahora, a los casados que tienen problemas de intimidad pueden ser atacados por no pagar su deber conyugal. Claro, por no pagar su deber conyugal. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 5 nos habla acerca de: no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo. Y por cierto tiempo. ¿Por cuánto? Por cierto tiempo. Para dedicarnos a la oración y volver después a juntarlos a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Entonces, si nosotros carecemos los seres humanos en la cuestión sexual muchas veces del dominio propio, no andemos haciendo ayunos tan prolongados. No nos apartemos de nuestra esposa tanto tiempo, ni de parte del hombre ni de parte de la mujer, porque lo que va a venir es consecuencia de un ataque. Ahora, la carnalidad, al resto cuando tiene problemas en su carne de carácter moral, pasiones, concupiscencias, tentaciones y lujurias, viene ese problema. ¿Dónde lo menciona? En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11, y dice así: amado, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Entonces, ¿qué es lo que va a estar combatiendo con el alma? Siempre, ¿qué es lo que va a estar combatiendo? Las pasiones carnales, hermano. Entonces, estará difícil entender por dónde le va a llegar a la iglesia el enemigo. Por las pasiones carnales. Por las pasiones carnales, hermano. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese sentido de mantener la santidad. Y lo les enseñaba yo en la mañana, ¿verdad? Estiras tu mano, la pones sobre ti y dices: Señor Jesús, quiero tus pensamientos, desata tu sangre poderosa y destruye todo pensamiento carnal en mi mente, en el nombre de Jesús, amén. Y es posible, ¿qué es lo que es posible? Que se establezca el reino de los cielos en su vida para no caer en ello. Ahora, también depende de nosotros decir no. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener la influencia por pornografía. ¿Dónde lo dice? En Mateo capítulo 6 versículo 23. Pero si tu ojo está malo, ¿cómo se va a poner malo tu ojo? Pues por lo que ve, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande no será la oscuridad. Entonces, aquel que le gusta andar haciéndole clic a la computadora a todo, y a todo le dice que sí, y recibe, que en su Facebook tiene de todo tipo de personas ahí como amistades, que en el Twitter tiene a todo tipo de personas como amistades virtuales, si tiene amistades que visten de una manera y que usan un lenguaje sexual, pues es obvio que lo que escuchas todo el tiempo, a cada ratito, en cada momento, va a hacer que tu ojo esté mal, y por consiguiente tu cuerpo será lleno de oscuridad, y lo primero que va a pasar, lo que va a hacer es
obedecer la ley de los miembros, porque mucho cristiano no sabe que tiene que ser libre de la ley de los miembros. Tan acostumbrado está a hacer las cosas, perdió la sensibilidad de lo que es la moral de Jehová, que es la que debemos de tener. Ha perdido esa sensibilidad, que entonces lo que empieza a pasar es que esa persona dice: no pasa nada, ya me agarró la mano, no pasó nada, ya me dio un besito, no pasó nada, ya me hizo esto, no pasó nada, ya agarró aquí, ya pasa nada, ya agarró. Tus miembros se acostumbraron a decir sí siempre. Entonces, para que tus miembros sean sujetos, tiene que ser más fuerte la ley de tu mente, de decir: los pensamientos de Cristo están en mí, en todo lo bueno, aceptable y perfecto. Y cuando me refiero a lo perfecto, me refiero a la santidad que debe de haber en nosotros, el apartarnos del pecado para servir a Jehová. Entonces, si es más fuerte la ley del pensamiento, va a dominar la ley de los miembros que estabas acostumbrado a tener. Entonces es importante que tú dejes que la ley de la mente, tú busques que Cristo Jesús, a través de su sangre poderosa, ¿verdad?, venga a romper todo pensamiento repetitivo, toda fortaleza que se haya formado en tu mente, para que el rey de tu mente sea Cristo. Entonces la ley de la mente va a ser más poderosa que la de los miembros. Entonces se va a sujetar el cuerpo a la mente, y ya no los miembros van a hacer lo que quieran. Ahora, también las imaginaciones, cuando no nosotros dejamos que la mente piense lo que quiera, no está la ley de la mente sujeta a Cristo. Las imaginaciones también retratan imágenes, e incluso del pasado. Las imágenes producen emociones, y la pornografía forma imágenes, y las emociones provocan deseos de la carne. Es decir, que si no ministramos nuestros ojos hoy, amado, vas a venir a tus recuerdos, a tu memoria, ¿verdad?, todo lo que vio y te contaminó y te intoxicó. Por eso es importante esta fase de la liberación en nuestra vida, para que nosotros podamos ser libres en todas las áreas de nuestra vida, y no caigamos en eso. Ahora, la práctica y el abuso del cuerpo, porque también hay quien practica la autosuficiencia sexual, amado. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, estamos hablando de las personas, ¿verdad?, que han abusado de la autosuficiencia sexual, y que la están practicando sin darse cuenta que están saliéndose del orden moral de Dios, de la voluntad de Dios. ¿En dónde lo dice? Romanos capítulo 1, versículo 24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonren entre sí sus propios cuerpos. Está hablando no solamente, ¿verdad?, no está hablando solamente, ¿verdad?, de cuestiones vergonzosas, sino está hablando de la masturbación, hermano. Entonces, deshonras tu propio cuerpo cuando pecas contra tu propio cuerpo, cuando lo manipulas. Entonces, todo eso son puertas que se le abren ¿a quién? A Lilith. Su esfera de ataque principal es la destrucción de todo lo moral, y como consecuencia se prostituya lo espiritual. Es decir, que tú digas: yo soy una persona espiritual, pero sigo participando en todo eso. No renuncio a los pensamientos que me vienen, los dejo que sigan ahí, no hago nada al respecto. Al fin y al cabo, pues soy yo, y ni modo que se va a enterar el pastor. El punto no es que se entere el pastor o la pastora, el punto es la vida que estás llevando. La vida que tú estás llevando, te estás llevando en contaminación, y que te lleva a la intoxicación a través de estos espíritus inmundos, seas hombre o seas mujer. Los siguientes ataques que podemos recibir, ¿verdad?, si nosotros no pedimos, nuestra mente no es transformada para con Cristo, y sigue abriéndose para el enemigo, ¿verdad?, son las fantasías, es decir, la imaginación, los sueños nocturnos
inmundos. Todo lo que venga del mundo. Inmundo viene de dentro del mundo. Todo lo que traigas del mundo, esos sueños nocturnos te van a contaminar, te van a intoxicar. El deseo de la mujer ajena, el deseo del hombre ajeno. Y tenemos que especificar las imaginaciones porque muchas veces se toma como algo que no tiene importancia. Porque dice, ¿quién se va a meter en imaginación? Jesús lo sabe lo que tú te estás imaginando. La imaginación retrata imágenes. Imágenes producen emociones. Ejemplo, la pornografía forma imágenes. Las emociones provocan deseos de la carne. Entonces, si la emoción provoca deseo de la carne, muy sencillo, tengo que cerrar mis ojos. Muy sencillo. Tengo que apartarme de ese lugar si me está contaminando. Ay, pero ¿qué van a decir de mí? Y mucha gente le preocupa tanto lo que va a decir la otra persona de él, que prefiere contaminarse a honrar al Padre. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión: o somos de Cristo, o nos interesa seguir en las cosas del mundo, seguir participando en las cosas de este mundo. Y tenemos que tener claro que el que coquetea con el mundo no está con Jesucristo. Lo habla muy claramente la palabra. Entonces no podemos, ¿verdad?, complacer al hombre antes que a Jesús, para que no hablen mal de mí. Tenemos que apartarnos de ese pecado. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar ese ataque? Consagrar nuestra vida a Dios. Que Dios de paz, dice 1 Tesalonicenses 5:22, que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Jesús. Entonces, si mi imaginación pertenece a mi alma, porque me crea deseo, porque me crea emociones, entonces tengo un problema. No estoy dedicado a Él. Mi cuerpo no está dedicado a su servicio. Entonces tenemos que nosotros ser hallados dignos delante del Señor, no culpables. Y si una de esas tres cosas fallan, espíritu, alma y cuerpo, entonces si se encuentra contaminación o intoxicación en cualquiera de esas tres áreas de nuestra vida, seremos hallados culpables delante de Dios. Entonces, amado, amada, amada, que necesitamos en nuestra vida, amado, amada? En el nombre de Jesús. ¿Será que necesitamos una limpieza en nuestra vida? ¿Será que necesitamos profundizar más en nuestra vida cristiana? ¿Será que tenemos que hablar con Jesús de cosas que no le hemos dicho a nadie? Es importante. Fíjese que dice Tesalonicenses 5:23 en otra versión: nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los haga puros y buenos, para que permanezcan solo a Él. Y también pedimos que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha, para cuando el Señor Jesucristo regrese. Entonces, ¿cómo podré ser puro y bueno? Permaneciendo solo en Cristo. Así que le voy a invitar a ponerse de pie, amado, amada, para que en esta administración dejemos que Jesús venga y limpie esa parte que me ha dado vergüenza. Y por la vergüenza he tenido ataques de un incubo, un sucubo en mi vida. Porque si es cierto, amado, es cierto, amada, que tenemos cosas en nuestra vida que no hemos querido confesar. Ha habido cosas en nuestra vida que creemos que pudimos ocultar.
Y una de esas cosas es varón, es mujer, el deber conyugal. Así que yo te voy a invitar que levantes tu voz. Levantes tu voz y hables con el Señor. Y le digas: Señor amado, es cierto, he castigado a mi esposo, he castigado a mi esposa con mi deber conyugal. Lo he tomado como instrumento de ataque. Lo he tomado como instrumento el deber conyugal. Lo que tú consagraste como bendito, como puro, como agradable delante de tus ojos, como algo que yo puedo manipular y puedo jugar con ello y tenerlo a mi convicción, a lo que a mí me convenga, Señor. No permitas que yo sea una persona que use el deber conyugal para lastimar, sino para hacer de limpieza, porque todo lo que es impuro es lo que está fuera del matrimonio. Así que no peco cuando yo vengo a tus pies, Señor, a pedirte que purifiques. Vengo a que tú, Señor, veas con agrado, Señor, las relaciones sexuales, que tú permites que entre marido y mujer haya, Señor. Vengas y limpies. Vengo a confesar delante de ti, Señor, cuando he hecho mal con lo que tú me has entregado en mi mano. En el nombre de Jesús te lo pido. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Porque, Señor, yo vengo a pedirte tu sangre poderosa. Yo vengo a pedirte tu sangre poderosa. Pon tu mano, amado. Pon tu mano, amada, sobre tu cabeza. Dile: vengo a pedirte, Señor, que tú me vengas a limpiar con tu sangre poderosa de todas pasiones, concupiscencias, tentaciones y lujurias que han venido al perjudicarme. En el nombre de Jesús yo te pido: limpia, Señor. Así como limpia, quiero que limpies mi ojo. Quiero que limpies esa parte de mi alma, de pasiones de pasiones que había en mi vida, de concupiscencias, de tentaciones, de lujurias. Ven y trae tu sangre poderosa sobre mí, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús vengo a pedirte, Señor. Te vengo a pedir, Señor, que las pasiones carnales ya no sea lo que mueva mis pensamientos, que ya no sea lo que domine mi alma. En el nombre de Jesús ruego de tu sangre poderosa. Yo ministro en este momento. Ministro es ser libre, iglesia. Ser libre de ese pensamiento carnal que te ha estado aquejando. En el nombre de Jesús, desato en el nombre de Jesús poder del Espíritu Santo para que venga a limpiar. Si tu ojo está malo, sé limpio en este momento. En el nombre de Jesús, sé limpio tu ojo. En el nombre de Jesús, ministro a tu alma, sé limpio tu ojo. Ministro a tu espíritu, ministro a tu cuerpo, sé limpio ojo. Nombre poderoso de Jesús, sé limpio de imágenes que producen emociones en el nombre de Jesús. Y si fuera de pornografía, y si fuera de autosuficiencias sexuales, ahora en el nombre de Jesús yo reprendo todo deseo de la carne que haya venido contaminación por imaginaciones, por la práctica y el abuso del cuerpo. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, ven y trae, Señor amado, ven y trae sobre esta iglesia, en el nombre de Jesús. Trae, Señor Jesús, sobre ellos una limpieza con tu sangre poderosa. Venimos a llamar a tu sangre poderosa, para que todo lo que deshonró nuestros cuerpos, Señor, sea lavado con tu sangre poderosa. Así que yo llamo a la sangre poderosa de Jesús sobre tu vida, para que las fantasías, los sueños nocturnos inmundos, el deseo de una mujer ajena, el deseo de un hombre ajeno, en este momento sea destruido por la sangre de Jesús. La imaginación que ha retratado imágenes en tu mente, las imágenes que producen emociones en tu corazón, ahora en el nombre poderoso de Jesús,
Ahora en el nombre poderoso de Jesús, se sujeta al señorío de Jesucristo. Yo te llamo a combate, Lilith, en este momento, y te ato y te envío al abismo en el nombre de Jesús. Así que te obligo a retroceder, incubo, te obligo a retroceder la vida de la iglesia, fuente de vida. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, te digo, emerge, 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 te vas de la vida de la iglesia, fuente de vida. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo decreto libertad ministerial en este momento, por el poder de la liberación, por el dedo de Jehová. Te ordeno su cubo, te vas por los 81,000 ángeles, los más de 81,000 ángeles que comanda Jesucristo en este momento. Te obligo a retroceder de la vida de la iglesia, temor a Jehová. Te obligo a retroceder de la iglesia, fuente de vida, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Sé libre, en el nombre de Jesús. Decreto, sé libre para que puedas caminar en libertad. Jesús, en esta nueva vida en Cristo Jesús, en esta vida que Jesús ha puesto a tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva vida en Cristo Jesús, donde nosotros nos hemos entregado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, entregamos nuestra vida a Cristo. Somos de Cristo, nuestra alma la hemos entregado a Cristo. Entrego mi alma, mira, entrego mi alma, Cristo, entrego mi espíritu, mi cuerpo es para honrarte, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, soy de Cristo. En el nombre de Jesús, en este momento, yo soy suyo y Él es mío, y no importa lo que fui, me ha amado, me ha escogido y confiado sé de sí. Yo soy suyo y Él es mío, tú eres mío, no importa lo que fui. Ven y límpiame. Me ha amado, me ha escogido y confiado sé de sí, soy de Cristo. Entrega tu alma, Jesús, entrega tu ojo derecho, soy de Cristo. Con su sangre nos ha redimido, con su sangre nos ha lavado de toda complacencia, de toda seducción, de toda tentación, de todo pecado, de toda transgresión. Soy de Cristo, Señor Jesús, soy tuyo. Por tu sangre, Señor Jesús, traigo tu sangre, recibo tu sangre. No más, la ley de los miembros me dominará. No más dominará Lili en mis sueños. Yo soy tuyo, Señor Jesús, a tus pies estoy, ven y gobierna mi mente. Soy suyo, es mío, no importa lo que fui. Me ha amado, me ha escogido y confiado sé decir. Yo soy suyo y Él es mío, no importa lo que fui. Me ha amado, me ha escogido y confiado sé decir, soy de Cristo. Y estará con tu voz.
Gloria a ti, Señor. Te doy la gloria, Señor. Porque ahora que el Dios de paz los haga santos en todos. El Dios de paz, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Así que los santos en todos los aspectos, Señor, yo te los presento. Me esfuerzo por ti porque te amo profundamente. Los santos en todos los aspectos te los presento en este momento, Señor Jesús. En todos los aspectos, hoy te entrego una iglesia, te presento una iglesia santa en todos los aspectos, que ha venido con el deseo de que su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa delante tuyo, esperando en ti, Señor Jesús. La iglesia Fuente de Vida, yo te la presento. Yo te la presento en el nombre poderoso de Jesús. Te la presento, Señor amado, para que tú la recibas y te agrades en ella. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu levita, Padre, te entrega esta iglesia. En el nombre de Jesús.